tenemos lo siguiente: los archivos en los que se crean las funciones, que son archivos de script, pueden contener más de una función. Entonces estas funciones se deberán definir una a continuación de la otra, y la primera función definida será la función primaria y tendrá el mismo nombre que el fichero. Las demás funciones son llamadas subfunciones y estarán después en cualquier orden. Cada una de las funciones va a tener sus propias variables que son locales a la función, y no se podrá acceder a las variables de una subfunción desde la función primaria o desde otra subfunción, pero sí vamos a poder acceder a estas subfunciones o estas subvariables desde la función principal. En este caso, la utilidad de este tipo de funciones se va a ver con más intensidad a medida que los programas creados sean más largos y sean más complejos por el usuario. Vamos a ver a continuación un ejemplo del uso de subfunciones. Entonces, tenemos que las ecuaciones de segundo grado son definidas de esta manera, y las raíces x1 y x2 se comprueban de la siguiente manera. x1 va a ser menos b más la raíz del discriminante sobre 2a, y x sub 2 va a ser menos b menos la raíz del discriminante sobre 2a. Ahora tenemos estas dos condiciones en donde la propiedad nos dice de que la suma de las raíces es menos b sobre a, y la multiplicación de estas raíces x1 y x2 es igual a c sobre a. Entonces vamos a crear una función que permita comprobar las propiedades de las raíces de una manera de una ecuación de segundo grado, y se crearán también dos subfunciones. La primera va a calcular la raíz de x sub 1 y la segunda va a calcular la raíz de x sub 2. Una vez que tenemos estos valores de las raíces de las funciones, vamos a completar la función en general. Vamos a dirigirnos a MATLAB y vamos a observar la resolución de este ejemplo que hemos planteado. Entonces vamos a crear una nueva función y vamos a crear esta función con dos argumentos de salida, que va a ser la comprobación 1 y la comprobación 2 de las raíces, la propiedad 1 y la propiedad 2. Va a ser R1 y va a ser R2 el siguiente argumento de salida. Ahora vamos a ponerle nombre a esta función, vamos a ponerle nombre de comprobar raíces. Entonces vamos a ponerle un guión bajo acá para que se comprenda mejor esta función. Ahora vamos a introducir los argumentos de entrada. Entonces los argumentos de entrada van a ser los que van a ir tanto en la función principal como en las subfunciones. Entonces esta es la función principal. Vamos a tener tres argumentos de entrada y vamos a escribir comprueba las propiedades de las raíces para ecuaciones de segundo grado. Y ahora vamos a la creación de la función. Entonces vamos con los primeros parámetros. Entonces vamos a hallar en primer lugar la raíz. Esta función va a mostrar la raíz. Aquí el nombre que vamos a ponerle va a ser importante porque aquí vamos a plantear el nombre de la función o de la subfunción. Vamos a poner calcular raíz 1. Para hallar x1 vamos a ponerle calcular raíz 1 de a, de b y de c. Lo mismo para x sub 2 o para la raíz 2 de la función. Se calcula raíz 2. Luego de esto vamos a crear los parámetros de salida. Entonces los parámetros de salida van a ser iguales a, en primer lugar, x sub 1 más x sub 2, que es la primera propiedad, que era la propiedad de las raíces. Entonces vamos ahora a lo siguiente, que es la R2, que es la multiplicación de las raíces. Entonces la primera propiedad nos decía que la suma de las raíces era igual a menos b sobre a, y la segunda, que era la multiplicación de las raíces, vamos a definirlo, era igual a c sobre a. Dicho esto, entonces ya hemos definido la primera función, que es la función principal. Entonces vamos a crear otra función, y ahora vamos a crear la primera subfunción. Entonces vamos a crear el parámetro de salida, que es raíz, y este nombre que va aquí va a ser el nombre de la función. Vamos a definir la función en el mismo script. Entonces este es calcula raíz 1, va a ser nuestra función. Esto tiene que ser lo mismo que esto, porque aquí estamos utilizando lo que hemos creado aquí, y aquí vamos a utilizar lo que vamos a crear en las subfunciones. Ahora vamos a definir esta función, que es la primera raíz. Entonces la primera raíz va a ser igual a b más la raíz cuadrada del discriminante. El discriminante es b al cuadrado menos 4 por a por c. Entonces tenemos lo siguiente, y todo esto dividido entre 2 por a. Recordemos que siempre paréntesis, porque si nosotros violamos esto del principio de los paréntesis, esto va a multiplicarse como si fuese ajeno a todo el cociente. Eso lo va a reconocer hasta acá si no ponemos los paréntesis.
Luego de esto vamos a cerrar esta función con end y ahora vamos a pasar a la siguiente subfunción, que va a ser básicamente lo mismo para el caso de la raíz de la segunda raíz. Estamos creando aquí, ojo con el igual, estamos usando esta función. Ahora vamos a darle el argumento a esta función, que es lo mismo. Recordemos que era menos b más menos la raíz cuadrada del discriminante. Si este es más, este va a ser lo que falta, que es menos. Está. Vamos a cerrar. Una vez que hemos cerrado, vamos a guardar esta función con el nombre principal, el nombre de la primera función. Entonces, una vez hemos guardado esta función, vamos a utilizarla de la siguiente manera. Por ejemplo, vamos a comprobar las raíces de la ecuación 2x al cuadrado menos 3x más 1. Entonces el valor de a va a ser igual a 2, el valor de b va a ser menos 3 y el valor de c va a ser 1. En la ecuación, esta ecuación igual a 0, vamos a llamar a la función con esta ecuación y vamos a notar de que esto, o a nosotros al momento de comprobar el comando nos debe resolver lo siguiente. Entonces la primera propiedad nos dice que la suma es igual a menos b sobre a. Entonces menos b sobre a aquí en esta función es igual a, vamos a coger menos 3 entre 2 por el símbolo de menos, va a ser 3 medios positivo. Ahora el segundo parámetro que va a calcular esta función va a ser la segunda propiedad, que nos dice que c sobre a, o en todo caso la multiplicación de las raíces va a ser igual a c sobre a. En este caso c sobre a, c es igual a 1 y a es 2, entonces va a ser un medio. Ahora vamos a hacer uso de la función efectiva. Para eso vamos a fijar el formato en rational para que se muestren fracciones en lugar de números. Entonces vamos a tener en cuenta que esta función tiene dos parámetros de salida, por eso nosotros al momento de digitarla vamos a poner primero el parámetro de salida 1, que va a ser la comprobación de la primera propiedad, y el segundo parámetro de salida, que es c sobre a, que es la comprobación de la segunda propiedad al momento de comprobar raíces. Entonces vamos a escribir el nombre de la función comp raíces. Vamos a escribir a, b y c. A tenemos en la ecuación que es 2, b es el coeficiente de x, es menos 3, y c es igual a 1, que es el coeficiente, pues el término neutral. Entonces nosotros vamos a presionar enter y vamos a tener de forma automática estos valores. Como podemos observar, se han hallado los valores que corresponden a la comprobación de las propiedades. Se han hallado correctamente las raíces de dicha ecuación de segundo grado, ya que se cumplen cada una de las propiedades para las raíces que hemos estimado. Esta es la forma en la que situamos o definimos funciones en un mismo script. Vamos a pasar a la siguiente parte, o al siguiente punto de esta parte, en donde vamos a hablar del uso de las funciones anidadas. Funciones anidadas. Una función anidada es una función que está definida dentro de otra función. Estas funciones anidadas tienen acceso a las variables de la función primaria, y la función primaria tiene acceso a las variables definidas por la función anidada. Entonces vamos a usar el ejemplo anterior con la función que servía para comprobar las raíces, y vamos a crear una nueva función que va a contener a las dos funciones anidadas en la función primaria. Estas funciones anidadas van a ser calcula raíz 1 y calcula raíz 2, que son las que hemos visto en el punto anterior. Vamos a dirigirnos a MATLAB y vamos a observar la aplicación práctica de lo explicado ahora. Entonces vamos a observar el uso de funciones anidadas. Vamos a crear una nueva función. Entonces vamos a crear este código de una vez para ahorrar procedimientos. Vamos a ponerle esta función comprobar raíces. Va a tener otro nombre esa función. Entonces vamos a comprobar las raíces. Y ahora vamos a escribir los parámetros entrada. Entonces dentro de esta función van a haber dos funciones más, que van a ser las funciones o las subfunciones. Vamos a escribir primero esta función que va a ser el discriminante. El discriminante va a ser sqrt, es la raíz cuadrada, de b al cuadrado menos 4ac, o 4 por a por c, que es el discriminante en una ecuación de segundo grado. Entonces vamos a valernos de la función calcula raíz 1, que va a ser la función que vamos a crear, va a ser la subfunción que va a estar dentro de esta misma función. Entonces digamos que en esta primera parte vamos a definir todas las funciones que vamos a utilizar. Entonces calcula raíz 2 va a ser la función. Ahora vamos a indicarle a MATLAB los parámetros de salida.
Los parámetros de salida son los siguientes. En primer lugar, la propiedad número 1, que va a ser la suma de las raíces, y la propiedad número 2, que va a ser la multiplicación o el producto de estas raíces. Luego de esto vamos a hacer la primera subfunción, que es calcula raíz. Calcula raíz, tenemos que escribirlo como está aquí. Mejor vamos a copiar y pegarlo, es más práctico. Vamos a escribir la definición de esta función que estamos creando. Entonces esto va a ser igual a menos b más el discriminante, pero el discriminante ya ha sido escrito aquí. Entonces nosotros aquí podemos usar las funciones definidas en la función principal. Vamos a indicar el denominador, que va a ser 2 sobre a. Ahora vamos a hacer end, va a indicarle a MATLAB que estamos finalizando la función. Ahora vamos a escribir calcula raíz 2, que es la segunda subfunción que vamos a utilizar. Va a ser x2 igual a menos b por el discriminante. Menos discriminante, porque arriba escribimos más para la primera raíz. Y ahora vamos a hallar la segunda raíz. Esta segunda raíz va a ser igual a, esta función va a ser igual a x sub 1. Digamos que este x sub 1 es su parámetro de salida. Entonces tenemos estos parámetros de salida y estos van a ser utilizados en esta función, en la principal. Entonces vamos a continuar terminando esta función, que va a ser 2 por a. Vamos a poner end y vamos a tener lo siguiente, que ya están creados todos los valores de esta función. Entonces tenemos todos los valores de esta función y vamos a observar que las funciones creadas, que son calcula raíz 1 y calcula raíz 2, tienen acceso a los parámetros de la función principal y de la función, o sea, de la función primaria, que son variables locales de la función comprobar raíces. Entonces estos también van a ir a la variable local llamada dis, que representa el discriminante, y también a la variable o a la función local nada más. Por otra parte, la función primaria, que tiene acceso a las variables x1 y x2, es la principal. De la función primaria va a tener acceso a estas variables, las variables que definimos en las subfunciones. Las funciones no precisan variable de entrada, no devuelven nada, o se valen de las variables locales de la función primaria, de la función principal. Entonces vamos a poder realizar la comprobación de esta función. En primer lugar vamos a guardar el script o el código, comprobar raíces, y ahora vamos a hacer uso de la comprobación de raíces. Vamos a usar la misma ecuación del ejemplo o del punto anterior, que era 2x al cuadrado menos 3x más 1. Entonces a era igual a 2, b era igual a menos 3 y c era igual a 1. Vamos a escribir comprobar raíces y escribimos 2, menos 3 y 1. Ahora vamos a observar si se cumplen las propiedades. En el ejemplo anterior o en el punto anterior vimos que menos b sobre a, que era la suma de las raíces, tenía que ser igual a 3 medios, y así se comprobaba la propiedad de las soluciones de la ecuación de segundo grado, y el producto de las dos raíces era igual a c sobre a. En este caso, para el caso de la ecuación de segundo grado que dimos, era igual a un medio. Vamos a digitar enter o vamos a pulsar enter y efectivamente se van a comprobar las propiedades de las soluciones para dicha ecuación de segundo grado. Y eso sería todo con respecto a la aplicación en MATLAB sobre las funciones definidas en un mismo script para el caso de las funciones anidadas. Y bueno, alumnos, ese sería el final de la sesión de hoy. A tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Las tareas son de entrega obligatoria. Estas tareas son trabajos prácticos con ejercicios que aplican lo tratado en las sesiones, lo visto también en los ejemplos. Se debe tener una nota satisfactoria para pasar a la siguiente sesión. Esta nota debe ser mayor o igual a 15. También existen los foros, que son espacios de participación opcional, en donde se comparten tips y experiencias acerca del curso. También se resuelven dudas, o en persona va a resolver las dudas que tengan ustedes acerca del contenido del curso. Esperando que se haya comprendido lo explicado en la sesión de hoy, me despido no sin antes desearles parabienes en sus vidas profesionales. Nos encontraremos en la próxima sesión.